favor, para que ingreses a tus compañeros. En esta oportunidad se va a dejar ingresar a todos. A las siguientes 10 minutos más y luego ya no pueden ingresar, ¿sí? En esta oportunidad déjales nomás ingresar, Kevin. ¿Listo? Entonces empezaremos con la teórica, chicos. Si no escuchan algo, algo sucede, me avisan nomás, por favor. ¿Sí? Empezaremos entonces, chicos. Bueno, me voy a presentar, tal vez muchos no me conocen. Soy la doctora Betty Ramos. Soy médico hematóloga y también hemoterapista. Me he formado como especialista en la Caja Nacional de Salud en el Hospital Materno Infantil. Posteriormente también parte de mi formación en el Hospital del Niño, en el área de oncohematología. Así también me formé en Uruguay haciendo trasplante de progenitores hematopoyéticos, así también oncohematología, ¿no? Y actualmente estoy trabajando en el Hospital de Clínicas y en otros centros privados también. Como ven este simbolito, soy también una ex estudiante de la Universidad Pública del Alto. ¿Sí? Mm, esa sería mi presentación, chicos. De mi parte les voy a dar 5 teóricas en este primer trimestre, en este primer parcial que van a realizar. Voy a dar 5 teóricas. La primera teórica de la cual voy a hablar esta noche es sobre las anemias hemolíticas congénitas. Y pues, un momentito, creo que no quiere funcionar. Aquí está. Ya. Dentro de las anemias congénitas deben conocer que se dividen en 3 tipos, ¿no? Antes de empezar en este contexto, en todo, hablar de las anemias congénitas, chicos, deben conocer que dentro del grupo de las enfermedades hematológicas tenemos 2 grupos, patologías benignas y patologías malignas. Manejamos estos 2 grupos. Dentro de las patologías benignas, sobre todo se encuentran las anemias, las eritrocitosis. Apaguen su micrófono, por favor, chicos. Hay retorno. Anemias, eritrocitosis, patologías de hemostasia primaria, secundaria, ¿no? Es lo que más que todo vemos en el área de hematología. Y dentro del grupo de las anemias, vamos a ver la anemia ferropénica, megaloblástica, hemolítica, anemia de la enfermedad crónica. Sí, entonces cada una de estas seguramente ya lo vieron ustedes y les faltaba este último grupo, que son las anemias hemolíticas. La anemia hemolítica o síndrome hemolítico, como también lo conocemos, se divide en 2 grupos, anemias congénitas y anemias adquiridas. En esta ocasión vamos a ver las anemias congénitas. Con este grupo vamos a iniciar. Hay 3 tipos de anemias congénitas, como podemos observar. Por un lado tenemos a las hemoglobinopatías, por otro lado las membranopatías y a las enzimopatías. Las que más predominan en nuestro medio son las membranopatías. Entonces, hoy vamos a hablar de las membranopatías, ya que este tema de anemias congénitas es súper amplio. Sin embargo, vamos a hacer mayor énfasis en las membranopatías. Para hablar de las membranopatías, pues tenemos que iniciar viendo la estructura de la membrana del eritrocito o glóbulo rojo o hematito, como se conoce, ¿verdad? Al igual que cualquier otra célula, como pueden observar, tiene una bicapa fosfolipídica, como podemos observar. Pero algo muy interesante que tiene la membrana del eritrocito es que está formado por proteínas tanto verticales como también transversales. Es así que la membrana del eritrocito se caracteriza porque realiza unas interacciones transversales a través de estas proteínas y por otro lado también realiza unas interacciones, un momento por favor, unas interacciones verticales, como podemos observar. Entonces, las interacciones verticales se dan gracias a la banda 3, que es una de las proteínas muy importantes que componen la membrana del eritrocito, seguida de la proteína 4.2, así también la proteína 4.1 y la anquirina, ¿sí? Si se fijan en esta estructura vertical, podemos observar que la proteína 4.2 está a ambos lados de la anquirina, ¿no? Tanto conectándola a la anquirina con la banda 3 está la proteína 4.2 y también conectando la anquirina a las espectrinas, sobre todo a la espectrina, sobre todo beta, se encuentra la proteína 4.2. Entonces, estas son las proteínas verticales, como lo ven en su disposición, que hacen interacciones verticales. Y por otro lado tenemos a las proteínas transversales,
En este caso estamos hablando de las espectrinas, ya se deben estar recordando de fisiología seguramente. Aquí tenemos a la espectrina alfa, la que está en color celeste, a la espectrina beta, que está en color blanco, y como pueden observar, se interaccionan una tras otra como una cadenita, ¿no? Y se debe conectar, ¿no? Tanto las transversales con las verticales. Entonces, así bonito como lo ven, es la membrana del eritrocito, hay una armonía en las proteínas y esto permite a que la membrana del eritrocito tenga esa flexibilidad, esa elasticidad para poder pasar por los microcapilares que tenemos en todo nuestro organismo, sobre todo a nivel cerebral, a nivel pulmonar y a nivel renal. Eso es algo muy importante que no deben olvidar, estas interacciones verticales como también las transversales o horizontales. De esta manera, conociendo estas interacciones, van a poder ustedes entender a las membranopatías. Entonces, tenemos tres tipos de membranopatías, como estamos observando. Por un lado, tenemos a la esferocitosis hereditaria, que se da sobre todo por ausencia o deficiencia de la banda 3. Una cosa es que falte completamente la banda 3 y una cosa es que esté deficiente, ¿verdad? Entonces, puede estar cualquiera de los dos, o ausente o deficiente. Por favor, se escucha voces, chicos, apaguen su micrófono, les ruego. Si tienen dudas, al final van a preguntar, les pido por favor. A ver, voy a revisar. Apaguen su micrófono, les ruego, por favorcito. Gracias. Entonces, también pueden ser debidas, la esferocitosis hereditaria puede ser debida a la ausencia total o parcial de la anquirina, de la proteína 4.2 y la espectrina alfa y beta. Entonces, estas cuatro que son tan importantes van a dar lugar a la esferocitosis hereditaria. Por otro lado, tenemos a la elitocitosis hereditaria, que es debida a la deficiencia o ausencia de la proteína 4.1, así también por la espectrina alfa y beta. La estomatocitosis hereditaria puede ser debida sobre todo a la alfa y beta espectrina, aquí no lo puse. Sin embargo, tenemos tres variedades, ¿no? Tenemos la xerocitosis congénita, la hidrocitosis congénita y la criohidrocitosis congénita. Como todo lo ven hidro, se dice así porque también aquí está alterado parte de aquí les voy a mostrar la imagen para que me puedan seguir de qué estoy hablando. De las sacoforinas les estoy hablando por si acaso, chicos. O sea, aquí se deben estar acordando, ¿verdad? Entonces, la participación que tienen estas proteínas. Sin embargo, de estos tres tipos que les estoy mencionando de membranopatías, lo más común que también vemos a nivel mundial y también en nuestro país es la esferocitosis hereditaria. Entonces, les pido que tomen atención a esta enfermedad porque de esta enfermedad específicamente hoy vamos a hablar y nos vamos a acordar de las proteínas que están alteradas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en esta clase teórica? Tenemos que llegar a definir qué es la esferocitosis hereditaria, tenemos que conocer la fisiopatología, también tenemos que conocer la presentación clínica, cómo realizar el diagnóstico y cuál es el tratamiento, ¿no? Aunque ustedes no lo vayan a tratar, pero tienen que tener idea de cómo se realiza. Entonces, antes de iniciar, vamos a hablar de algunos antecedentes históricos que son muy importantes, ¿no? Desde 1871, Matthews fue el primero en observar en un frotis de sangre periférica. Antes eran así, ¿no? Como están viendo el color del frotis, las tinciones eran diferentes. Y como podemos observar, aquí hay dos esferocitos, dos glóbulos rojos con la forma esférica. Es la primera vez donde se observa este tipo de glóbulos rojos y lo descubre Matthews, ¿no? En 1890, Wilson no solamente dice que hay esferocitos, sino que estos esferocitos surgen por una alteración congénita, ¿no? Que era investigación, ¿no? De herencia, sobre todo, viendo que sí tenía una relación con la eh, transmisión hereditaria, ¿no? En 1907, Chauffat fue el primero en descubrir que en los glóbulos rojos que eran de forma esférica había existido un aumento en la fragilidad osmótica. Es el primero que habla acerca de la curva de la fragilidad osmótica, que en un momento más lo vamos a conocer a esta curvita, ¿no?
Es por eso que ya no se llamaba esferocitos hereditaria, en ese tiempo se llamaba como una enfermedad de Minkowski-Chok, llevando el nombre de quien había investigado. En 1970 ya no solamente vieron que tenía una forma esférica y que tan solamente había aumento de la fragilidad osmótica, sino también se observó que existían alteraciones de las proteínas de membrana, o sea, que prácticamente la estructura de la membrana del glóbulo rojo era el que estaba alterado. Y en 1985 se observó que cada alteración de cada proteína tenía una alteración molecular a su vez. Entonces, de lo grosero, podríamos decir, ¿no? A lo molecular se podría llegar, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo lo definimos a la estereocitosis hereditaria? Es una enfermedad hematológica de herencia autosómica dominante, ¿sí? 75% es dominante y se caracteriza justamente por lo que estamos viendo, ¿no? Por la presencia de esferocitos en la sangre periférica, ¿sí? Entonces, al hablar de la herencia autosómica dominante, nos referimos que si el padre está afectado y la madre no está afectada y hay intercambio de cromosomas, si tiene, por ejemplo, dos hijos varones y dos hijas femeninas, generalmente las femeninas van a estar enfermas y no tanto los masculinos, ¿sí? Pero lo que quiero que se recuerde es que 75% es dominante, es decir, que va a dominar el gen que está afectado, ¿no? En este caso, como podemos observar del padre y como también podemos observar de la madre, ese es el que domina y se va transmitiendo este tipo de alteración, ¿no? También puede ser recesivo, pero en menor porcentaje, un 20%. Y hay casos donde no vemos ni la dominancia ni lo recesivo. Hay casos donde no hay nada, es decir, tú investigas si tenía abuelos, tíos o padres, hermanos con este tipo de enfermedad y al final te niegan todo por completo y son casos de nuevo, o sea, son casos donde ni el padre ni la madre tenían este tipo de enfermedad y de repente por primera vez debutan con este tipo de enfermedad y a partir de esa persona que nació con la enfermedad, entonces surge esta enfermedad de esterocitos hereditaria y ya esta persona que llegue a tener esta enfermedad, sus hijos, sus nietos, por decirlo así, van a seguir transmitiéndose, ¿no? Esta enfermedad. Entonces puede haber de nuevo, puede ser que nosotros investiguemos y todos nos nieguen y encontremos por primera vez sin antecedentes este tipo de enfermedad. Y bueno, ¿cómo es la fisiopatología de este tipo de enfermedad? Aquí estamos viendo un glóbulo rojo normal, estamos viendo que está bicóncavo. Aquí podemos ver lo contrario a un glóbulo rojo que ya ha perdido esta contextura, ¿no? Esta forma bicóncava, como un disco bicóncavo, ¿verdad? Estamos viendo realmente una forma esférica, por eso se llama esferocitosis, ¿no? Por la forma que tiene el glóbulo rojo de esferocito, forma esférica, ¿no? Entonces, el glóbulo rojo normal mantiene esa forma de un disco bicóncavo gracias a la disposición de las proteínas verticales como también las transversales, gracias a esas interacciones verticales y horizontales. Es que se puede mantener esta forma, es que el glóbulo rojo puede ser súper elástico, se puede distender, puede cambiar de morfología cuando pasa por los microcapilares, ¿sí? Es súper flexible. En cuanto a un esferocito, vemos que se forma un esferocito porque están ausentes o deficientes cualquiera de las proteínas verticales y transversales que hemos mencionado. Cuando sucede esto, hay una alteración en la estructura y en las interacciones que habíamos mencionado y dando resultado a un esferocito, pero no es tan sencillo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la ausencia de estas proteínas, tanto verticales y horizontales, pueden afectar la morfología y de esta manera, ¿no? Empieza como un glóbulo rojo normal que tenía un disco bicóncavo, la forma, ¿no? Vemos cómo van formando vesiculaciones a los lados de la membrana del glóbulo rojo. Estas vesículas al final se van haciendo esferocitos pequeñitos, por eso se denominan microesferocitos. Aquí hay un esferocito grande, pero de la misma membrana van formándose microesferocitos. Es por eso que en el prótesis de sangre periférica podemos ver esferocitos y microesferocitos, es decir, glóbulos rojos súper pequeñitos, ¿no? Como estamos viendo aquí. Entonces,
esferocito, obviamente, es un esferocito que no pasa por la circulación fácilmente, no pasa por los microcapilares, por tanto, el macrófago del vaso, el macrófago esplénico, tiene que fagocitarlo porque no sirve, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos variedades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí la ausencia de la proteína 4.2 y aquí de la banda 3. Eh, Aquí vemos un glóbulo rojo normal que tiene la forma bicóncava, como estamos observando. Este es un esquema más entendible quizás de la ausencia o deficiencia de estas proteínas. Entonces, este es un glóbulo rojo normal que tiene esta disposición de las proteínas, como podemos observar, tanto las verticales y así también las horizontales y la conexión que tiene una con otra. Cuando está deficiente, por ejemplo, la espectrina, como estamos viendo aquí, chicos, por ejemplo, si se fijan en estas líneas de color rojo y azul, están juntitas, ¿verdad? Pueden ver que todas están juntitas. Esa está representando, esas líneas están representando a las espectrinas. Aquí podemos ver cómo las espectrinas, hay algunas, pero hay otras que están ausentes. Aquí hay algunas y aquí hay otras ausentes. Entonces van, ¿no? Presentes, ausentes, y así. Entonces, si no están así conectadas unas tras otras como una cadenita, habíamos mencionado, entonces ya no va a tener la forma de un disco bicóncavo. Como pueden observar, esta contextura, esta forma del glóbulo rojo es muy diferente a esta primera forma, ¿verdad? Y tampoco hacen una interacción tan fácil como podemos observar. También está deficiente la proteína 4.2. Fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 proteínas 4.2. Pero aquí están algunas ausentes. Miren, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente 6 en lugar de 8. Entonces, la deficiencia de la proteína 4.2 como de la espectrina hacen posible esta forma esférica que estamos viendo acá, con sus vesículas del glóbulo rojo, ¿no? Aquí podemos observar solamente la deficiencia de la banda 3. Esta es la banda 3 en un glóbulo rojo normal. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con esta que no conté. Aquí, ¿cuántas vemos? Solamente una y dos banditas, 3. Por tanto, no hay esa conexión que debería existir. Por tanto, la superficie volumen de este glóbulo rojo va a estar disminuida, dando lugar a un esferocito y viéndolo de esta manera, ¿no? En la prótesis sangre periférica. Entonces, cuando tenemos un esferocito, este esferocito va a tener una disminución en su deformabilidad celular. Y esto va a permitir que fácilmente exista un secuestro esplénico a través de los macrófagos. Por tanto, esos esferocitos a través de la circulación van a estar estáticos, no se van a movilizar y van a cambiar la disposición del pH. Por ejemplo, el pH de ese esferocito va a estar ácido. Va a aumentar el contacto de un glóbulo rojo hacia el macrófago del vaso. La glucosa va a disminuir y van a aumentar las sustancias oxidantes. Por tanto, toda esta alteración que estamos mencionando va a dar lugar a la hemólisis. Y al existir hemólisis va a haber mayor pérdida de la membrana, ¿sí? Por tanto, todo esto va a condicionar el cuadro que en un momento vamos a mencionar. O sea, estamos hablando de una hemólisis tanto extravascular e intravascular. Entonces, hay dos tipos de hemólisis en este tipo de esferocitosis hereditaria. Y nos tenemos que dar cuenta porque la clínica es muy diferente. Vamos a empezar de la intravascular. Como su nombre lo indica tan facilito, vemos que la destrucción de estos esferocitos es dentro de los vasos sanguíneos, generalmente los microcapilares, ¿no? Porque es ahí donde el esferocito pierde su capacidad de deformabilidad, de distensión. Entonces, directamente por esta falta de deformabilidad dentro de los vasos sanguíneos, directamente hacen una lisis, o sea, una hemólisis, ¿verdad? Liberando como resultado a la hemoglobina. Y la hemoglobina va a pasar por la circulación hacia a nivel renal y se va a liberar una hemoglobina, o sea, el paciente va a tener una hemoglobinuria y una hemosidetrinuria. ¿Cómo lo vamos a ver clínicamente? Al paciente vamos a ver la orina color Coca-Cola.
O sea, lo ves así oscuro como la Coca-Cola, parece negro incluso, ¿verdad? Así es la orina de estos pacientes que tienen una hemólisis, ojo, intravascular. Mientras que los pacientes que tienen una hemólisis extravascular tienen una clínica diferente, ¿no? Al final hay algo que sí es similar, pero en la orina, por ejemplo, es diferente. Vamos a ver que en la extravascular, este es el glóbulo rojo, va a liberar a nivel del macrófago del vaso, porque todo esto sucede, lo llamamos extravascular porque no es dentro de un vaso sanguíneo, sino es fuera. Entonces, ¿dónde es ese fuera? Ese fuera es en el vaso, ¿ya? En los macrófagos esplénicos. Es por eso que aquí es diferente. El glóbulo rojo va a liberar globina, la globina se va a descomponer aminoácidos y los aminoácidos nuevamente pueden formar proteínas, ustedes ya saben eso. También va a liberar el hierro puede transportarse con la transferrina hacia otros órganos. La protoporfirina que se va a liberar se va a convertir en bilirrubina, la bilirrubina en la no conjugada y la no conjugada finalmente en conjugada, ¿verdad? A través de esa transformación enzimática y posteriormente va a ser eliminada a nivel de intestino dando lugar al estercobilinógeno, o sea, un cambio en la coloración de las heces, ¿no? Presentando a los pacientes acolia. Y a nivel renal, el urobilinógeno, mostrándose la orina de un color amarillo, ¿no? Pero oscuro, ¿no? Naranja incluso. Entonces es diferente cuando es la hemólisis intravascular y cuando es extravascular, ¿sí? Entonces esa parte también debemos entender. ¿Cómo se van a manifestar clínicamente estos pacientes? Es muy fácil. Como estamos hablando todo el tiempo de hemólisis, la hemólisis va a dar lugar a la icteris. Es lo típico en los pacientes. Por si acaso hay diferentes tipos de ictericias, hay la verdínica, hay la flavínica y tenemos este tipo de ictericia que es muy parecida a los pacientes que tienen patología hepatobiliar, ¿no? Son como, para que me entiendan, un amarillo canario, esa coloración. Es muy fácil confundirse cuando vemos al paciente con esta ictericia, pensar que tiene un cuadro hepatobiliar. Es por eso que muchas veces estos pacientes llegan a quirófano, ¿no? Sin ser necesario una cirugía, muchas veces llegan a quirófano solamente por la ictericia. Entonces, otra clínica, bueno, la ictericia por si acaso es todo, mucocutánea, escleras, todo, y es muy pronunciada, es 3 cruces de ictericia en todo nivel, ¿ya? También vamos a observar una hepatoesplenomegalia, sobre todo la esplenomegalia. Hoy, con mi grupo de práctica, habíamos palpado un vaso gigante, ¿verdad, chicos? De una contextura semisólida en realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es la esplenomegalia para mi grupo? Para que les aclare un poquito, en estos pacientes también la esplenomegalia es gigante, chicos, ¿sí? Quizás en este caso un poco la contextura podríamos diferenciar. Aquí es semisólida y en la otra, en la que era de la leucemia mieloide crónica, ahí sí que es sólida, hasta pétrea podríamos decir, ¿no? En este caso, ambas son gigantes, pero esta es semisólida y además puede crecer más de lo debido, chicos. Entonces, esa es la diferencia que podemos hacer. Y para aclarar a mi grupo, ¿no? De manera rápida, las leucemias mieloide crónicas no hacen interés, por si acaso. Entonces, esto es algo diferencial. Cuando vean una esplenomegalia gigante como esta, más la ictericia, ahí no tenemos que pensar en leucemia mieloide crónica, tenemos que pensar en la anemia hemolítica, ¿sí? Por esta hemólisis tan crónica, porque por eso se llama hereditaria, desde niños, jóvenes, constantemente están hemolizando, y es crónico todo esto. Y es por eso que a nivel cutáneo vamos a ver estas úlceras, ¿no? Por esta disminución de oxígeno en el tejido de manera crónica, vamos a ver úlceras en las piernas, sobre todo en los tobillos, ¿no? Sobre todo cuando es crónico y muy avanzado. Y por este mismo cuadro, por lo que habíamos explicado aquí, ¿verdad? Con la hemólisis extravascular, es que nosotros vamos a observar también en nuestros pacientes por la saturación de bilirrubinas no conjugadas y luego conjugadas, vamos a observar justamente barro biliar y luego microlitos, sobre todo, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces los pacientes llegan a cirugía general y los operan. Sin embargo, después de haberlos extraído la vesícula, hacer una, ¿cómo se llama? Colecistectomía,
Los pacientes continúan estando ictéricos, continúan teniendo anemia, continúan con su vaso gigante, continúan con dolor. Entonces, otra vez vuelven a abrir el abdomen, ¿qué estará pasando? ¿No hemos operado bien? ¿O qué le está sucediendo al paciente? Entonces, muchas veces ahí se encuentran con un vaso grande o encuentran en el hemograma que tiene anemia y es así que nos mandan a hematología. Es decir, no va directamente a hematología estos pacientes, generalmente van primero a medicina general, pero como ustedes ya están aprendiendo el tema, pues ya no debe suceder eso, ¿verdad? ¿Cómo realizo el diagnóstico? La historia familiar es muy importante. Como dijimos que se llama esferocitosis hereditaria, tenemos que averiguar si la misma clínica tenían sus abuelos, sus padres, tíos, hermanos. Tenemos que investigar, ¿sí? También tenemos que investigar cómo está el hemograma, siempre el hemograma, ¿no? Obviamente, por ser una esferocitosis hereditaria, va a tener una hemoglobina reducida, ¿no? Aquí lo interesante, chicos, es que el BCM va a estar disminuido, o sea, vamos a tener una microcitosis. Entonces, si les pregunto alguna causa de microcitosis, pues pueden mencionar la esclerosis hereditaria, donde hay disminución del BCM en menos de 80 pentolitros. Generalmente es una microcitosis leve, no va a ser menos de 70, 60 o 50. Generalmente entre 70 y 80 se mantiene. Y algo muy interesante que es como el gol estándar incluso de diagnóstico, a pesar de que existen muchos estudios que en un momento les voy a mostrar, se considera este índice imagemétrico tan importante. La concentración de hemoglobina corpuscular media, eso es lo interesante, va a estar más de 35 gramos de cilitro o más de 35%, ¿no? Entonces, que tengas una microcitosis y una concentración de hemoglobina corpuscular media mayor a 35, mayor de su rango superior, es lo que llama la atención. Y este parámetro es lo que no falla. Todo tal vez puede fallar, nos puede hacer dudar incluso la presentación de las bilirrubinas, la DHL y muchas cosas. Pero cuando veamos esta concentración de hemoglobina corpuscular media en este rango, realmente tenemos que sospechar en una esferocitosis hereditaria, ¿no? Obviamente, por la destrucción de glóbulos rojos, la médula ósea va a tratar de mantener en equilibrio, ¿no? La oxigenación, que no haya hipoxia, por tanto la hematopoiesis se va a acelerar. Perdón. Evelyn, estoy dictando clases, ¿me puedes volver a llamar, por favor, en media hora? Gracias. Listo, entonces como faltan 10 minutos, chicos, vamos a tratar de acabar. En caso que no concluya, vuelven a ingresar al mismo link. Entonces, como les decía, hay hemólisis constante, crónica, entonces la médula automáticamente trata de equilibrar, ¿no? Acelerando la hematopoiesis. Y al acelerar la hematopoiesis, al tratar de compensar esta hipoxia, es que va a existir una producción exagerada de reticulocitos. Por tanto, el valor que normalmente es de 0.5 a 2% va a elevarse a más del 10%. Generalmente encuentran 10%, 15, 20, 25, hasta 30% incluso de reticulocitos. Y esto es clave también, ¿no? Para sospechar, para diagnosticar esta enfermedad. Y todo laboratorio lo realiza. Algo que también es gol estándar para este tipo de enfermedad y que también los bancos de sangre lo realizan es el test de Coombs. El test de Coombs hacemos de dos tipos, hacemos directo e indirecto. Sí, es una, bueno, cuando les muestre el tema de anemia hemolítica adquirida, les voy a mostrar algo del contexto para que puedan entender en qué consiste esta prueba. Sin embargo, deben recordar que el test de Coombs directo siempre estrictamente va a ser negativo. Si es positivo, este estudio totalmente excluyes esferocitos hereditarios. La regla en esta enfermedad es que sea negativo, siempre, ¿ya? Otros parámetros bioquímicos alterados son los siguientes. La bilirrubina indirecta, ojo, la indirecta tiene que estar incrementada. La directa, si la directa nada más está incrementada, entonces se descarta que sea esferocitosis. Siempre, 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 estrictamente la DHL tiene que estar incrementada.
La creatinina puede o no puede incrementarse, lo mismo con el potasio, pero el resto tiene que mantener esto que estamos mostrando tanto en el hemograma y en la bioquímica. Este es el perfil de sangre bioquímica que vamos a observar en nuestros pacientes. Como pueden observar en la imagen, siempre vamos a encontrar estos esferocitos, ¿no? Normalmente tienen que tener la forma, hemos dicho, bicóncava, como de un disco, tiene que mantener el halo, ¿no? Pero aquí vemos cómo no hay halo prácticamente. El halo que estamos viendo en esta otra imagen, por ejemplo, aquí ha desaparecido, si se fijan, ¿no? Hay esferocitos, pero la coloración es homogénea y la forma es esférica. Aquí podemos ver también un esferocito, aquí hay otro esferocito, el resto de los glóbulos rojos en este protis están normales. Podemos también tener otras formas, como podemos ver aquí, como equinocitos. Aquí también observamos esquistocitos. Esto refleja la destrucción de los glóbulos rojos. Y hay otra variedad muy rara donde podemos observar estos glóbulos rojos que parecen prolongaciones, ¿no? Como pueden observar, tienen dos prolongaciones a ambos extremos, ¿sí? Como si estuvieran dividiendo más o menos. Se llaman los piropoiquilocitos, ¿no? Es una forma muy rara. De hecho, nunca lo hemos visto acá, pero está publicado, ¿no? Y también podemos observar la policromacia que estamos viendo en estos glóbulos rojos, ¿no? Característico de la esferocitosis. Se preguntarán, ¿y qué pasa con la médula? ¿Hay algún cambio? ¿No hay cambios? Aquí está la médula. Entonces, ¿qué cambios existen en la médula? Y de hecho, nunca hacemos por si acaso aspirar. No se hace. Todo lo que hemos mencionado es suficiente, pero solamente para saber y despejar nuestra curiosidad, ¿qué es lo que vemos en la médula? Vemos predominio de las formas inmaduras de los glóbulos rojos, o sea, estamos hablando de los eritroblastos, como podemos ver en la imagen. ¿Listo? Eso. Entonces, finalmente, para diagnosticar a la esclerositosis hereditaria, tomamos datos clínicos, dijimos lo más destacable, es la esplenomegalia y generalmente severa, y casi siempre, casi el 100% de los pacientes lo va a tener. Es muy raro que exista un paciente que no tenga esplenomegalia. Ya habíamos visto los índices hematimétricos, los reticulocitos, ya habíamos hablado de la morfología. Esto es como un resumen en realidad, chicos, ¿ya? Entonces solamente es leerlo, ya les he explicado hace un momento. Otros laboratorios más que lo podemos hacer son estos, el test de fragilidad, criomólisis, etcétera. De estos, ¿cuál hacemos aquí en Bolivia? ¿Y dónde hacemos? Hacemos en Celares. El test de fragilidad osmótica, fíjense que tan solo tiene 71% de sensibilidad, 74% de especificidad. Otro test que hacemos aquí en Bolivia, aquí en Celaris, es el test de criohemólisis, con una sensibilidad y especificidad de 94%. Sin embargo, el más común, el más fácil de hacerlo y el costo accesible es la fragilidad osmótica. Por eso más lo pedimos. Cuando toque ver conmigo en la consulta, van a ver que lo que primero pedimos es el test de fragilidad osmótica, ¿no? El resto de los tests no se hace aquí en Bolivia, ¿ya? Sin embargo, de todos estos los que hemos mencionado, quien tiene una sensibilidad de 96 y especificidad de 99%, incluso fíjense, es este test de OSIN 5 maleimine. ¿Ya? Es un test muy sofisticado que realmente nos va a decir incluso si existe una esferocitosis hereditaria atípica o incluso si está leve. Entonces es muy específico realmente este estudio. Y aquí está el famoso test de fragilidad osmótica. Aquí estamos viendo, si van contando con detalle, son 14 tubos. Este primer esquema es de un paciente normal, sano, ¿me entienden? Este es el esquema de un paciente que sí tiene una esclerosis hereditaria. Entonces, como nos podemos fijar, aquí hay 14 tubos y fíjense que empieza del... ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿en qué consiste? Consiste en que a cada tubito hay que poner una gotita de sangre de la persona que queremos investigar, si tiene o no esclerosis. Y tenemos que poner la solución fisiológica. Como pueden observar, el cloruro de sodio está en diferentes concentraciones, empezando de un 10%, 20%, y así sucesivamente, 50%, así sucesivamente hasta llegar a 0,85%. Cuando es normal, solamente vamos a encontrar hemólisis
en el quinto tubo, perdón, en el cuarto, quinto, sexto tubo. Es decir, cuando la concentración está en 0,50% de cloruro de sodio. Eso es lo normal. Ya uno, ya en estos otros tubos es patológico. En esta otra imagen vemos que fíjense, aquí era 50 y fíjense, está llegando hasta 65%. O sea, la hemólisis es mayor. ¿Se fijan? Más tubos comprometidos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tubos, ¿no? Entonces, prácticamente cuando vemos que sobrepasa el 50%, el tubo de cloruro de sodio de concentración sobrepasa el 50%, realmente hay aumento de la fragilidad osmótica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente tiene esferocitosis hereditaria, ¿ya? Y en esto nomás consiste, chicos. Aquí tenemos un eritrocito normal, hay que ponerle soluciones. Si ponemos una solución isotónica, siempre el glóbulo rojo va a seguir igual. Si ponemos una solución hipotónica, pues se va a edematizar. Si es hipertónica, hipersódica, si quieren entenderlo, se va a deshidratar y se va a romper, ¿no ven? Lo mismo sucede acá, por eso hay hemólisis. Aquí vemos el test, nos muestran esta curvita que les había mencionado. Por ejemplo, la curva rosada es de un paciente sano. Vemos que en 50% es donde hay hemólisis. Y vemos que en el paciente con esferocitosis hereditaria, ya a partir del 65, incluso miren, 70, 75% ya está con hemólisis, ¿verdad? Entonces eso tenemos que comparar. Ya estamos acabando, chicos. La esferocitosis hereditaria se divide en tres tipos: leve, moderada, grave. Ya, entonces cada una, la más común, ¿cuál es? Es la leve. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los pacientes van a estar asintomáticos. Desde niños van a estar con sus ferocitosis y nadie se va a dar cuenta. Ya cuando son jóvenes, como que quiere manifestarse. Ya cuando tienen sus 30 años, 40 años, ahí es donde más se manifiesta, chicos, ¿no? Y generalmente, como les decía, no tienen anemia, ni siquiera es esplenomegalia a un inicio. Ya a los 30 años ya empieza, ¿no? Ya empieza con la esplenomegalia, con la ictericia, con toda la clínica que habíamos mencionado. Y aquí lo primero que vamos a ver es la reticulocitosis y tenemos que hacer el estudio de la morfología y el estudio familiar también, obviamente, ¿no? El resto, que es menos frecuente, lo pueden leer ustedes, chicos, es menos frecuente. Sin embargo, entonces, ¿en qué consiste el resumen? ¿Cómo diagnosticamos? Vemos que la hemoglobina está baja y vemos que los retículos están altos. ¿Qué hacemos? Tenemos que decir, ¿es intra o es extravascular? Vamos a pedir todas esas pruebas, lo que habíamos mencionado. Si es extravascular, vamos a ver que hay urobilina en orina. Si es intravascular, vamos a ver que la orina es color Coca-Cola, dijimos, ¿no? Entonces va a haber hemoglobinuria y hemosideruria. Esa es una gran... Rodolfo, no te duermas, ingresa a tus compañeros, por favor, si que nos debemos fijar con las pruebas laboratoriales, ¿verdad? Y sobre todo habíamos dicho la prueba de test de Coombs, que es muy importante, sobre todo la prueba de Coombs directa. Dijimos que cuando sale positivo, vamos a pensar en una anemia hemolítica inmune, adquirida, ¿sí? Si sale negativo, pues esto es regla. Dijimos que es estrictamente importante que sea negativo en el caso de la esferocitosis hereditaria. Y cuando veamos que sea negativo, lo primero que hacemos es investigar la historia familiar. ¿Cuál será? ¿Tendrá abuelos, padres, este, tíos, primos, hermanos con esta misma enfermedad? Tenemos que investigar. Si lo tiene, pues nos da mayor probabilidad de que estemos frente a esta enfermedad. El siguiente paso es hacer el protis, donde tenemos que ver la morfología. ¿Son esferocíticos estos glóbulos rojos o cómo son? Si son esferocitos, pues lo más seguro es que estemos ante una membranopatía de la cual hablamos, ¿no? Si no encontramos ni esferocitos ni eritrocitos, entonces esto es inespecífico. Entonces tenemos que buscar otras formas, como dice aquí, si hay dianocitos, si hay células falciformes, si hay hipocromía o microcitosis. E incluso investigar las hemoglobinopatías. Todas estas que estamos mencionando, sobre todo la talasemia, es una hemoglobinopatía y también la anemia falciforme, ¿no? Entonces,
Si tenemos los glóbulos rojos en el frotis de diferente forma, perdón, tenemos que investigar las hemoglobinopatías. Eso sería, chicos. Ahora, ¿cómo se maneja su pregunta de ustedes? ¿Cómo tratamos este tipo de enfermedad? ¿Qué se hace? El tratamiento es exclusivamente de la especialidad, exclusivamente. Como están viendo en esta imagen, ¿qué se hace? ¿Cuál es la solución? La solución es extraer, extirpar el vaso. Aquí sí, chicos, los de la clase de hoy, de la práctica, que me preguntaban, ¿no? ¿Y de este paciente con leucemia mieloide crónica se opera, se le saca el vaso? ¿Cómo se hace? Dijimos que no, que ahí había que hacer quimioterapia, ¿verdad? Ni siquiera había que hacer radio, sino quimio. Esa era su clave de tratamiento. En el caso de la anemia hemolítica, no. Directamente es una esplenectomía. ¿Cuándo, pero? Cuando el vaso es gigante, a partir de los 6 años para adelante. A 2 añitos, 4, 5, no podemos hacer esplenectomía. ¿Por qué motivo? Porque el vaso es un órgano linfoide y ustedes saben que nos protege de todos esos gérmenes encapsulados, ¿no? Estamos hablando del estreptococo, meningococo, ¿verdad? Haemophilus. Entonces, si, por ejemplo, decidimos hacer la esplenectomía, lo primero que tenemos que hacer es un tratamiento con vacunas, profiláctico. Inclusive, muchos dicen que debemos hacer un tratamiento antibiótico dirigido a estos gérmenes durante y post la esplenectomía, ¿no? Y siempre, siempre indicar las vacunas, eso es muy importante. En casos urgentes, de emergencia, donde el vaso está gigante, realmente está dificultando la respiración del paciente, está produciendo compresión de otros órganos abdominales. En ese caso, aunque sin vacunas, se hace estrictamente la esplenectomía, pero luego hay que completar, ¿no? Las vacunas, eso sí. Porque el paciente sin vaso, chicos, se vuelve súper inmunodeprimido, entonces realmente las vacunas le van a ayudar, ¿no? Si tenemos una esplenomegalia leve o moderada, todavía no se hace la esplenotomía. El paciente tiene el chance de recibir este tipo de tratamiento, de recibir ácido fólico, un, un comprimido de 5 miligramos cada día, y a la vez también podemos utilizar la eritropoyetina para ayudar, siempre y cuando sea un caso de cirrositis hereditaria leve, ¿no? Si tenemos un paciente con anemia severa, ¿no? Una hemoglobina de 4, 5, menos de 8, con descompensación hemodinámica, hacemos la transfusión del paquete globular. No importa que tú sepas que tenga el riesgo de aumentar la hemólisis, porque sabemos que puede aumentar la hemólisis, ¿verdad? En estos casos. Entonces, ¿qué tipo de paquete globular vas a transfundir? Se debe transfundir un paquete globular lavado. Esa es la clave, ¿ya? Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen preguntas acerca de este tema. Estoy atenta. ¿Se ha entendido por completo entonces? ¿Sí? Espero que estén atentos y no estén haciendo otras cosas, chicos. A la siguiente voy a ser más estricta. Les voy a pedir que todos prendan sus camaritas. ¿Sí? Por hoy les estoy admitiendo todo. Listo, chicos, entonces aquí estaríamos quedando. Eh, la siguiente clase va a ser el día de mañana con anemia hemolítica adquirida. Ya, pues vamos a empezar con ese tema mañana a la misma hora. Bueno, Bien, chicos, gracias doctora. por su atención. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctora.